Quiero expresar en primer lugar mi agradecimiento a la organización del 20 Congreso de la Sociedad Española de Italianistas, la oportunidad que me brinda de presentar este trabajo titulado Símbolos arcanos en la poesía del Dolce Stil Novo. Me voy a centrar sobre todo en la figura de Guido Guinizelli. Cuando Dante Alighieri pone en boca de Boniaggiunta da Luca en el famoso canto 24 del Purgatorio las palabras que todos conocemos como el origen de la poesía occidental europea y bautiza a la escuela como Dolce Stil Novo, no solo defiende una concepción poética basada en la inspiración, sino también que recalca la idea de la conciencia de novedad en la escuela stilnovista, deseosa de alejarse del caduco feudalismo trovadoresco, ya solo presente como un residuo en el lenguaje automatizado de los tópicos heredados de la fina Morse. La poesía del Dolce Stil Novo es la síntesis de esos caducos valores corteses que la poesía siciliana había heredado y de la causalidad doctrinal de la poesía toscana. Toda esa efervescencia cultural confluye en el poeta Guido Guinizelli. El vínculo del poeta boloñés con la poesía siciliana es el germen de uno de los aspectos de mayor originalidad de su concepción poética. A partir de un sincretismo complejo de fluctuaciones estéticas y conceptuales, como es su nueva lectura del simbolismo, con la integración de saberes cuya presencia ha de explicarse en el caldo de cultivo de la esotérica corte poética del emperador Federico II de Suabia, donde acudieron intelectuales y sabios de todas las disciplinas, humanísticas y científicas, destacando la notable producción de textos astrológicos. Rodeándose de eruditos como Michael Scott, el astrólogo escocés, el emperador no hizo más que forjar la leyenda de su apodo Stupor Mundi, incentivando el conocimiento más allá de todo convencionalismo. Esta atención a los fenómenos cósmicos y su influencia en el destino de la ciencia de las estrellas situará el epicentro del debate en los intereses heterodoxos del emperador que se verían representados en este enigmático personaje cuya actividad tendrá una gran repercusión. Es en este contexto cultural de acercamiento al cosmos en el que se fragua una relación intrínseca entre la astrología y la adivinación, salvaguardando los principios cristianos de un conocimiento condenado por la Iglesia. La astrología será la segunda ciencia para Scott después de la teología. Inmerso en este ambiente heterodoxo se desarrollará el naturalismo del boloñés que absorbe el sustrato de esta ciencia de los astros que confluirá en su diseño de la Donna Stella, fusionada ya con aspectos angelicales que dará como resultado la Donna Angelicata. La creación de la Dama Ángel ha de valorarse en un clima propiciado para el debate de la naturaleza angelical, muy presente en el Proemium del Liber Introductorium de Michael Scott, que mostraba una fascinación evidente por la angeología mágica con palabras de Boudet. Ya el notaro del emperador en la corte de Sicilia, Giacomo da Lentini, había establecido una equiparación entre Donna y Angelo, de modo que Guinizelli realiza un ejercicio de síntesis, aprovechando teorías de procedencia diversa en boga en la corte de Federico II, y que su hijo, el rey Enzo, al que vemos en la imagen, en la miniatura, que fue hecho prisionero en Bolonia en 1249, expande por el norte de Italia, por lo que Guinizelli entra en contacto con este grupo de poetas en torno al rey, lo que le vincula a la corte de Sicilia. Tampoco debemos olvidarnos de que el propio Michael Scott había estado en contacto con la Universidad de Bolonia, como afirma Manzelli. Este contacto muy probablemente deja huella en el poeta Guinizelli, naturalizando la relación entre astros y seres humanos como defendía el astrónomo. Ahora me centraré en la canzone famosa de Guinizelli al cor gentil rempaira sempre amore, para hablar del simbolismo de la dama estrella. La célebre canzone ha generado una abundante literatura crítica, como todos sabemos. Es el germen de la configuración de la dama estrella, sustento metafísico de la Donna Angelo. Hace años sostuve la interpretación del poema en relación a la importancia de la simbología de los arcanos mayores del tarot. El arcano 17, la estrella, y el arcano del sol, el 19. La Donna Stella es, según esta perspectiva, la transposición literaria del contenido simbólico esotérico del arcano la estrella. La propuesta del uso de estos arcanos y su simbología en la poesía stilnovista la convierte en un testimonio del uso de la baraja,
argumentando su conocimiento esotérico al menos en dos de los poetas más significativos, Winnichelli y Chino da Pistoia. Como elemento ornamental, la estrella había sido empleada por los poetas sicilianos, entre otros por Giacomo da Lentini, Giacomino Pugliese, Pierre de la Vigna y asimismo en poetas toscanos como Chiaro da Vanzati. La dama estrella se asocia a las piedras preciosas y esta asociación la hallamos también en Guitón de Arezzo y en Giacomo da Lentini. Winnichelli adapta en la segunda estrofa de Al cor gentil la idea aristotélica de las piedras preciosas y sus propiedades, que se manifiestan primero en potencia y que luego se manifestarán en acto gracias a la acción del sol. Según Carlos Alvar, durante la Edad Media se consideraba que las piedras preciosas tenían unas propiedades y unas virtudes bien definidas, dependientes del influjo de las estrellas. Este simbolismo alquímico será una de las claves de lectura de la Canzone, ya que los alquimistas poseían la capacidad de generar divinidad a través de la purificación de la materia, del mismo modo que la dama actúa como una estrella e infunde amor en el corazón gentil. El corazón gentil es el hierro, mientras que el amor el diamante. Así el amor se aposenta en el corazón noble. La presencia del sol y de la luz, elementos fusionados, ha de relacionarse con el arcano 19 llamado el sol. Representa el destino del hombre vinculado a su momento de nacimiento, lo que determinará su signo zodiacal. En la tradición exegética del conjunto de cartas denominado tarot, representa la visión clara para comprender las verdades superiores, significando gloria, espiritualidad e iluminación. En definitiva, en la tradición popular, el arcano asume los valores de la nobleza de corazón, es decir, la gentilezza de Winnichelli. La proyección de las ideas escolásticas a las que Winnichelli estaba familiarizado en Bolonia hace presenciar en el texto la idea de los ángeles como inteligencias motrices que llevan a cabo deseos divinos. Esta estrofa supone la presentación de una nueva religiosidad de amor que a partir de la gentilezza deriva en la gestación de una nueva donna, la angelicata. Se trata de confluir hacia el ángel por medio de la estrella en una relación de vasallaje heredada de la amor cortés. La crítica, como ya es habitual, no muestra acuerdo en establecer el sentido de la imagen de la donna Angelo. Es evidente con todo que evoluciona de un uso decorativo en la poesía cortés a un sentido metafísico ya en el bolognés. Di indiscutibile novità, dirá Martí, adquiriendo además una dimensión doctrinal ausente en la poesía de los sicilianos. Aquí vemos el sol en el tarot Visconti Sforza, que es del siglo XV. Concretando el significado simbólico del arcano, la estrella, me basaré en el tarot Visconti Sforza, que acabamos de mencionar, conjunto de 74 cartas repartidas entre la Biblioteca Pierpont Morgan de Nueva York, la Academia Carrara de Bérgamo y la familia Coleone, como la más de las antiguas de las barajas iluminadas y la más completa de las que más arcanos nos quedan. Está vinculada al matrimonio entre Francesco Sforza y María Bianca Visconti en 1441. Es importante aclarar acerca de la cronología que hasta finales del siglo XIII no se hallan referencias de juegos de cartas, aunque su uso sea más antiguo, como señala Rifben. La difusión de los arcanos y naipes es ya un hecho contestado en todo el siglo XIV, en Italia. La descripción iconográfica del arcano La Estrella representa a una mujer joven que sostiene una estrella de 8 puntas, símbolo de Venus, con su mano izquierda, lado femenino. Para Dumet se trata de una de las características de las cartas pintadas a mano en la zona de Milán. El color del vestido es azul con capas rojas plagadas de estrella y en el simbolismo medieval la estrella podía tener varios significados, entre ellos la musa de la astronomía, Urania, y astrología, que es para Kaplan la figura evocada en el mazo Visconti Sforza. Entre sus interpretaciones figura la misma poesía, por lo que el arcano simboliza la creación, la inspiración. Aquí tenemos una imagen del grabado en madera de la hoja llamada Cari, que es un vínculo entre el tarot italiano y el de Marsella, en donde aparece completa la figura de la estrella en el centro, femenina, una figura femenina arrodillada que vierte agua a partir de 2 recipientes, tal como luego aparecerá
en el tarot de Marsella, y aparece el sol a la izquierda fragmentado. Otro de los arcanos importantes es la torre. Para ello me baso en el estudio de dos sonetos de Guido Guinizelli, Lo vostro bel saluto del gentil sguardo y dolente lasso ya no man securo, que tratan a este arcano. La numeración es el 16, aunque puede variar en algunos mazos, y se conoce comúnmente como la torre, aunque aparece referido también con otras denominaciones, entre ellas una muy interesante que es la torre herida por el rayo, que es la imagen que va a utilizar Guinizelli. El primero de los dos sonetos desarrolla la concepción amorosa en términos de equilibrada fusión entre amor cortés y neoplatonismo ya desde el primer verso. Guinizelli narra que el dardo pasa a los ojos como un rayo que atraviesa la ventana en la torre y cuanto haya lo va destruyendo y rompiendo. La imagen reproduce sin duda el arcano 16 y ha pasado desapercibida por la crítica, que explica todo lo más esta imagen como resultado del gusto naturalístico de Guinizelli. El poeta ha superpuesto dos códigos, el propiamente tópico, el amor que penetra por los ojos, y el simbólico, el rayo que penetra en la torre. En el segundo de los sonetos la estética es más cavalcantiana y desarrolla el tópico del amor-guerra partiendo de un concepto de amor destructivo que es descrito en el primer cuarteto para llegar al segundo a través de una imagen comparativa del rayo que golpea el muro, como lo trono que fere lo muro. Finalmente, en una evocación del mundo caballeresco, compara el ave herida por la flecha, cerrando el soneto como si fuera Aughello di Bolzone. La imagen del ave que cae nos evoca la iconografía del arcano. El ave herida cae al vacío, como sucede a los protagonistas del triunfo y como sucede al propio poeta. La coincidencia de los versos de Guinizelli con la iconografía del arcano 16, la torre, en las cartas que han llegado hasta nosotros es evidente. El original de la carta se perdió en la baraja Visconti, aunque hay dos referencias señaladas por Gonard, que nos pueden valer como testimonio, y una es el tarot, lo tenemos aquí delante, de Carlos VI, un rayo surgido de una nube negra impacta en la torre, quebrando la fortaleza entera, y otro es en la hoja Rothschild, conservada en el Museo del Louvre, donde el rayo golpea la torre y dos hombres caen al vacío. Aunque se ve muy mal, la hoja Rothschild es uno de los testimonios más importantes del siglo XV. El fuego como principio destructor, asociado al rayo o relámpago o como sinónimo contextual, nos evoca directamente historias como la Torre de Babel o la lluvia de fuego que arrasa las ciudades de Sodoma y Gomorra. No obstante, las referencias literarias a la torre en la poesía italiana medieval evocan una escenografía, un contexto espacial. Pero al llegar a Guinizelli, el elemento ornamental adquiere en estos sonetos un protagonismo central. La imagen, como vemos, aparece asociada al fuego, como el triunfo, siendo asimilada al rayo en el segundo de los sonetos. Lo que describe el poeta es la escena que narra visualmente el arcano, una torre destruida por un rayo que la penetra. En el segundo soneto el poeta es derribado a la tierra desde el muro, como en algunas representaciones de esta carta. El rayo simboliza una fuerza destructiva e imparable que llega desde el cielo como un castigo divino. Su sentido adivinatorio está relacionado con la adversidad y la catástrofe, pero también con los principios. En ambos sonetos, como en la canzone al cor gentil, se establecen los fundamentos de una nueva religión de amor. Y la presencia del arcano de la torre nos informa de la ruptura. La nueva concepción del dios amor es descrita en términos de destrucción, tanto con la tradición como en un sentido introspectivo, de modo que los nuevos conceptos metafísicos de la poética guinizelliana buscan el soporte de un lenguaje propio y absolutamente original en el empleo del simbolismo de los arcanos. A modo de conclusión, hemos de admitir con buena giunta da Luca que Guido Guinizelli es un poeta oscuro. En la construcción de un lenguaje críptico tuvo la conciencia de introducir elementos humanísticos de extraordinaria novedad, una compleja temática doctrinal acompasada a un nuevo orden moral. Otra de sus novedades es el empleo de la simbología de los triunfi. Sabemos que la cronología de la escuela, y sobre todo la del poeta, no coincide plenamente con la aparición de los mazos en el norte de Italia, aunque hay testimonios de su difusión clara durante todo el siglo XIV.
Por otro lado, la mayoría de los autores muestran la convicción de la existencia del juego del tarot mucho antes de las primeras apariciones de las barajas. En conclusión, las imágenes descritas en sus versos constituyen el argumento más sólido de que Guido Guinizelli conocía los arcanos del tarot. Muchas gracias.